de documentación física, porque de esta manera podemos cerrar aquellas brechas en donde pueden existir potenciales actos no transparentes y de esta manera además transparentaríamos de mejor manera todo el proceso de contratación. Y finalmente, modernizar la plataforma de contrataciones del Estado, que tiene más de 14 años, si no me equivoco, y que ya el soporte y obviamente el crecimiento natural no necesariamente se da. Bueno, eso sí, en presentación quedo a su disposición, señora presidenta, para las preguntas que estén pertinentes. Gracias, doctora Muro, por su presentación. Le cedo el uso de la palabra a la congresista Marilena Foronda. Gracias, presidenta. A través suyo saludando a la presidenta ejecutiva de la OCE. Un placer conocerla y felicitarla por la presentación muy didáctica y clara, ilustrativa para quienes nos toca ejercer el rol de fiscalización desde el rol que nos corresponde como congresistas. Y hay algunas dudas que yo tengo y que quizás por lo rápido de la presentación o no haber estado muy atenta no me queda claro. Yo soy de Ancash, ¿no? Y Ancash precisamente no se ha distinguido por tener un buen sistema de fiscalización, por decirlo menos, ¿no? Sino ha estado muy vinculado a actos de corrupción, sobre todo viniendo del propio gobierno regional, ¿no? Estamos tratando de superarlo, todavía no lo conseguimos, pero ahí el rol de ustedes es vital, vital. Y yo no, he visto que sí han habido desembolsos, pero no si ha habido algún conflicto, identificado alguna, digamos, dentro de la relación de contrataciones con el Estado, algún problema identificado por ustedes en esta región en el marco de la reconstrucción con cambios. No me queda muy claro cuando usted indica el tema de riesgos. Por ejemplo, ¿no? Hay obras que se van a ejecutar, y eso es lo que a mí más me preocupa, en zonas que son, se dice, de alta vulnerabilidad, pero no tenemos identificado hasta el momento, salvo que la entidad respectiva, el CENEPRED, así lo tenga. Ustedes tienen un nivel de trabajo con ellos, ¿cómo llegan a identificar esas zonas de riesgo para poder hacer una asignación específica del Estado? Porque de acuerdo a lo que ha declarado el propio presidente de la República y el ministro de Vivienda, es que no van a gastar el dinero por las puras. Y le pongo un caso concreto, ¿no? Hay mucho dinero que se está invirtiendo en este momento para la descolmatación de los ríos. Y en el río Guarmey, en Ancash, se ha identificado una inversión de 4 millones, ¿no? En un área de 45 kilómetros solamente, perdón, en un área de 45 kilómetros solamente se van a hacer 4 kilómetros. Por la presión que hemos tenido, han subido a 6 kilómetros y que los puntos críticos los identifica el ANA, la Autoridad Nacional del Agua. No sirve, desde mi punto de vista, eso no sirve para nada, porque si no tienen un enfoque de gestión de cuencas y de riesgos de manera integral, ¿de qué descolmatación estamos hablando? Llueve y donde están los puntos críticos, si no se tiene ese concepto de integralidad, se vienen las obras y no sirve nada, es plata que se va al agua. Usted dice que no intervienen en el momento de la ejecución, ¿no? Sino más bien en la parte de selección de las entidades que van a ejecutar ese proceso. Pero cuando hay este tipo, ¿cuál es el nivel de participación de ustedes en estos procesos o no participan? Y la segunda cosita, nada más. Yo estoy muy contenta de escuchar que ustedes van a tener una coordinación para mejorar su intervención entre la Contraloría, con la Contraloría en el fortalecimiento de capacidades, para evitar los procesos y porque la Contraloría más con este tema de control concurrente entre la parte técnica, ya no cuando te entregaron el diablo amarrado y ve a saber qué fue. ¿Cómo se dan esos niveles de coordinación, más allá de las coordinaciones técnicas que ustedes están? ¿Hay un acompañamiento en esos procesos de control concurrente? ¿Son reuniones periódicas las que ustedes dan? ¿Esas son públicas o hay acceso a la información de este tipo de coordinaciones? Y una de las cosas que nos decía la Contraloría es que ellos van a poder hacer ese control concurrente recién a partir del mes de enero, porque con los recursos que actualmente tiene, van a hacer solamente la etapa de rehabilitación, ¿sí? Pero, de prevención, perdón, pero lo fuerte va a venir a partir del mes de enero. Son más de 9.000 obras, 25.000 millones de soles.
¿Ustedes han visto la dimensión de ese trabajo? ¿Cómo lo van a hacer para acompañarlo de manera eficiente más allá de la parte de la plataforma que ustedes nos han estado y el uso de tecnologías de la información? Y finalmente, cuando usted hablaba del caso del alcalde, ponía el caso de un alcalde en que se había hecho la impugnación de una de las obras, allí no hay conflicto de intereses. O sea, que un alcalde que tenga su empresa se presente a una licitación. Exactamente. O sea, yo ahí veo un claro conflicto de interés, o es que la norma lo permite. Permite a los gobiernos regionales. Y si es así, entonces tendríamos que trabajar con el Congreso de la República y con esta comisión encantadísima para que usted pudiera identificar cuáles son los cuellos de botella que tiene en materia legislativa que le impide hacer a usted un trabajo más eficiente. ¿Cuáles? Y en cuanto a financiamiento, y con eso me callo. La Contraloría dice, yo puedo hacer todo el control que quieran, pero sin plata no hago nada. Y nos corresponde a nosotros aprobar el presupuesto de la República. Por lo tanto, no lo menciona en su presentación, lo que a mí me llamó la atención, porque cada vez que vienen aquí al Congreso nos solicitan apoyo de esa naturaleza, y se lo digo con toda la franqueza del mundo, y en el afán de apoyarla, doctora, con el recurso que ustedes manejan, ¿es suficiente para hacer un buen trabajo? Estas plataformas virtuales que usted menciona están solamente en Lima, están en las regiones. Se requiere un buen financiamiento. Y yo creo que si hay algo que tenemos que aprobar nosotros, es en el tema de control, fiscalización y de prevención, porque su trabajo de usted nos va a permitir que nunca más empresas ladronas puedan meterse con los fondos del Tesoro Público. ¿Sí? Eso es lo que yo quería preguntarle, doctora, y agradecerle por su presentación. Sí, le damos el uso de la palabra a la doctora Muro para poder absorber las preguntas de la congresista Foronda. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio poder dar respuesta a las consultas formuladas. Con relación a la primera consulta, con relación a al departamento de Ancash, específicamente no tengo información detallada de los resultados de la supervisión, pero encantada puedo hacerle llegar a su oficina cuáles han sido las acciones de supervisión que hemos encontrado y cuáles han sido de repente los principales problemas en caso de haber encontrado alguno. Con relación a la segunda pregunta relacionada al mapeo de gestión de riesgos, creo que es importante señalar que nosotros en el marco de la aplicación de la ley de contrataciones y la incorporación de esta matriz de riesgos, lo que promovemos es, nosotros no hacemos la identificación, lo que promovemos es que las entidades lo incluyan dentro de las bases. Para eso se ha emitido una directiva que también encantada puedo hacerle llegar a efectos de que pueda determinar, y también podemos recibir algunas propuestas de mejora en caso consideren. Creo que también me encantaría, si me permiten, poner una diapositiva de apoyo para poder mostrarles cuál ha sido el procedimiento, el flujo de las acciones, sobre cómo se realiza hoy día una contratación, quizás rápidamente como un tema de apoyo. Hoy día hemos identificado varias fases exactamente en la contratación y todas parten principalmente, y lo van a poder ver, por la planificación. Es decir, y hay un poco la inquietud que usted nos mencionaba respecto de dónde se está incorporando la integralidad u otros conceptos adicionales específicos que no necesariamente apliquen en este caso, sino que en general los funcionarios públicos, las entidades deben trabajar sobre el marco de la planificación, la proyección multianual y sobre todo para el cierre de brechas, que es lo más importante, que es donde impacta directamente al ciudadano y evita conflictos en ese caso. Entonces, de esa manera tenemos, no sé, creo que no está conectando el segundo momento después de la planificación. Ahí se pueden ver, tenemos un momento que es la planificación como elemento 1. Creo que la siguiente diapositiva nos permite ver mejor. Ahí está, es el flujo. Empezamos por la planificación, luego viene la etapa de elaboración de requerimientos. Aquí es donde el funcionario, la entidad, debe también cautelar la elaboración de requerimientos, estableciendo cuál es la mejor alternativa, la alternativa eficiente, la alternativa más eficaz, teniendo en cuenta que los recursos son escasos, para de esta manera poder atender el cierre de brechas para el cual se está trabajando en esa contratación. Luego viene el procedimiento de selección en sí mismo, en donde ahí tenemos los métodos de contratación, los plazos, ¿no? Ya está el establecimiento de requisitos específicos.
Finalmente entramos como en cuarto lugar en el flujo, tenemos a la etapa de ejecución contractual, donde muchas veces es importante, sobre todo los pasos previos, el mapeo de gestión de riesgos es fundamental ahí porque si no hay un mapeo claro, los riesgos son muchas veces argumentos que llevan a arbitraje por el cual se paran obras, se paran bienes, no se concluyen o no se llega al ciudadano, efectivamente. Por eso es fundamental empezar por la etapa de planificación. Finalmente debe haber un cuestionamiento por parte del funcionario para efectivamente verificar que las contrataciones públicas están llegando al ciudadano. ¿El ciudadano ha satisfecho sus necesidades? Esa es la pregunta fundamental. Por ende, nuevamente, y en esto, si me permiten ser enfática, la planificación es en donde empieza todo, es fundamental, para luego entrar a una etapa de retroalimentación. ¿Por qué? Aquí viene la generación de información para la gestión del conocimiento. Toda la información que se puede generar en ese proceso lo que hace es retroalimentar a ese funcionario para que el siguiente haga una mejor programación, por ejemplo, en la adquisición de medicamentos, haga una mejor programación en la adquisición de servicios, haga una mejor programación en el diseño, ejecución de obras. Entonces, este es el ciclo que nosotros hemos considerado debería ser un ciclo virtuoso y cual consideramos debemos o tenemos la facultad en virtud del artículo 51 de la Ley de Contrataciones sobre la cual actuar, ¿no? Es decir, generar información, gestionar conocimiento para tener una actuación preventiva, gestionar transparencia y finalmente generar predictibilidad entre todos los actores. Habiendo dicho esto, efectivamente, ese es en el flujo, nosotros es la forma en la que intervenimos y en el mapeo es una de nuestras estrategias a efectos de evitar que en la parte de ejecución contractual está previsto en la norma y nosotros lo hemos regulado, que en el parte de la ejecución contractual, habiendo partido de una buena planificación, se puedan evitar o disminuir los potenciales conflictos. Sobre su consulta con relación a las posibilidades de mejora, yo le agradezco el compromiso, de hecho, de la Comisión en general del Congreso. Nosotros estamos trabajando ya en varias propuestas de mejora que hemos identificado, las cuales de mejora normativa que nos van a permitir hacer un mejor ejercicio, ya sea en el campo de la supervisión, pero sobre todo, como ustedes bien han mencionado, en la parte de una actuación preventiva. Creo que más que una actuación punitiva, debemos estar orientados a una actuación preventiva de manera tal que podamos cautelar los recursos del Estado que son tan escasos y que sean estas contrataciones públicas, que es el objeto de la entidad que tengo el honor de presidir, debe velar por el cual estos usos de recursos puedan ser utilizados eficiente, eficaz, de manera transparente, de manera tal que el ciudadano al final pueda ver satisfechas sus necesidades. En ese sentido, también es cierto que en el año 2018 no estaba previsto, lamentablemente, los hechos que nos han sucedido a principio de año, en el primer trimestre, tampoco la aplicación del ámbito de la aplicación de la norma de reconstrucción y por ende los recursos con los cuales estamos trabajando hemos podido tratar de maximizar nuestros propios recursos para poder implementar estas acciones de supervisión, de control, de actuación, de manera tal que no se vea afectada nuestro rol en el marco tan importante que es el marco de la reconstrucción. Es cierto también que para implementar estrategias, por ejemplo, tecnologías de la información, utilizar inteligencia artificial para la identificación de potenciales riesgos, la interoperabilidad, que es tan importante entre entidades para hacer cruce de información, como la que le mencionaba, por ejemplo, el cruce de la información con el Poder Judicial. Tenemos nosotros un problema muy grande, las medidas cautelares. Nosotros sancionamos a los proveedores. Como usted ha visto, tenemos a más de 1.400 proveedores sancionados. Sin embargo, muchos de ellos, y no debería sorprender, siguen contratando con el Estado porque tienen una medida cautelar. Entonces, ahí también vamos a requerir un apoyo del Congreso. Requerimos un apoyo del Congreso y tener ahí una propuesta normativa también a efectos de poder de alguna manera disminuir estos casos que constituyen un riesgo. Me permite ahí para sumar, en esas sanciones hay una gradualidad, o sea, un grave, ¿no? Para poder ver, yo creo que la congresista Forgrondo, una persona que también, bueno, debe estar cansada de la situación de corrupción de su región y de todo el país en general, y que el Poder Judicial pues acá se vuelve cómplice mediante estas medidas cautelares, o sea, podemos a través del Congreso no permitir una medida cautelar en estos actos de corrupción cuando ya es una flagrancia total, ¿no? Como ahora yo le voy a hacer la pregunta, ¿no? Sobre un caso que ha sucedido y quiero saber qué pasa.
Sí, nosotros estamos trabajando en una propuesta normativa que la vamos a hacer llegar a través del sector economía, a efectos de que se pueda analizar. Hoy en día lo que sucede es que las medidas cautelares son obtenidas, sí, son obtenidas de, por ejemplo, un caso que se da un proceso de adjudicación en Lima, no voy a entrar en ningún detalle porque esto lo manejamos reserva, pero es en algún proceso de contratación en Ica, por ejemplo, pero las medidas cautelares vienen de Yarinacocha. Entonces, de otras jurisdicciones. Entonces, yo creo que hay alternativas por las cuales podemos restringir la presentación de recursos. Queremos trabajar, desarrollar mejor la idea para poder alcanzarles a ustedes, que pueda llegar a ustedes una propuesta en ese sentido, que sería, sí, que sería muy efectiva, dado que nos va a permitir realmente hacer cumplir las sanciones que venimos imponiendo a las entidades con las que participamos. Y en esa línea lo que mencionaba, en el marco de mejoras normativas, obviamente la implementación de tecnologías de la información o de recurso especializado, recurso humano especializado, requiere recursos, ¿no? Es cierto. Nosotros habíamos previsto una recaudación, nosotros trabajábamos con recursos directamente recaudados en el marco de su pregunta, a raíz de una modificación que está pensada obviamente para la simplificación administrativa en beneficio del ciudadano. Estos recursos, la proyección de recaudación de estos recursos ha disminuido, entonces estamos ya coordinando también con el MEF las necesidades que tenemos a efectos de que puedan ser cubiertas y dar poder un cumplimiento efectivo de nuestras funciones. Solamente una cosita. Encantada, congresista. Me acaban de alcanzar la relación de las obras de reconstrucción por cambios que se van a ejecutar en Ancash, y lo que a mí me preocupa es que la supervisión mucho más estricta que hace usted y con la Contraloría llegan a las entidades, a proyectos que, digamos, son utilizados directamente en los fondos del Tesoro Público, pero hay una modalidad que es el 70% en el caso de la ejecución de obras de Ancash, que se llama obras por impuesto, en donde ahí a través de la alianza de las empresas con inversión y bajo el aval político del Estado, gobierno regional, local o nacional, les permite hacer esa ejecución. ¿Ustedes también supervisan este tipo de programa o no tienen nada que ver ahí? No, nosotros no supervisamos las obras por impuestos. Gracias. Gracias. Si me permite, congresista, para poder hacer las preguntas desde la presidencia. Nos gustaría poder apoyar a esta implementación, como bien lo ha dicho la congresista Foronda, de lo que necesita su organización para hacer especialmente el plan de trabajo y la propuesta que usted quiere de lo que es la reconstrucción con cambios, para poder el día de mañana en el presupuesto de la República poder apoyar a que se le den los recursos necesarios para poder hacer un buen control de a quién estamos beneficiando para contratar con el Estado. Eso para mí es muy importante. Acá usted ha dicho que tiene una serie de oficinas desconcentradas y que qué bueno que las tenga en las 13 regiones donde va a intervenir la autoridad con cambios. Entonces sería bueno, ¿no?, que nos pase un listado para poderle proporcionar a los 15 congresistas que formamos esta comisión la persona encargada de esa oficina para que los congresistas en su región, en su semana de representación, ver si ellos están yendo a los procesos que ya convoque y es el gobierno regional o municipalidad, ¿no?, para poder trabajar conjuntos. Algo importante, ¿no?, que acá tengo un caso, ¿no?, que usted debe saber, y si hay la posibilidad de estar en línea de todas las intervenciones que ustedes están haciendo para poderle pasar nosotros a los congresistas y decirle, mira, acaban de hacer una convocatoria, por decirte, el gobierno regional, local de Chimbote, ¿no? Entonces, para que la congresista pueda mandar a su personal, a su coordinador, para ver cómo va el proceso, ¿no? Porque lamentablemente a veces, pues, con estas medidas cautelares y todo este tema, nosotros como representantes de la región sabemos quiénes son las empresas que han venido haciendo que el Estado sea el botín, ¿no? Entonces, para poder alertar, comunicarnos, tener una coordinación mucho más cercana. Yo creo que acá saludo el nombramiento de usted que lleva 3 meses, pero acá vamos a hacer quizás una mea culpa. Yo creo que
la responsabilidad principal como ente rector de supervisar quién contrata con el Estado, como que ese rol no lo han venido haciendo de manera adecuada. Y lamentablemente sí, como bien lo ha dicho usted, pues tenemos estos casos que el Poder Judicial, al margen de esta tacha que ustedes pueden poner, esta sanción, se vuelve el cómplice de estos proveedores o contratistas que contratan con el Estado y no podemos hacer nada. Yo pienso que a la brevedad posible debemos trabajar una propuesta para cerrarle el paso a estas personas, ¿no? Yo tengo un caso terrible de Piura, de una obra de 48 millones en un distrito, que un juez de Santa obliga a la municipalidad a aceptar esa carta fianza que era de esas cooperativas de, ya sabemos, pues de esta red Orellana y de todos estos desgraciados que le han hecho tanto daño al país, ¿no? Y acá ha sido, yo creo, una situación que hoy tenemos con uno de los otorgamientos de la Buena Pro que se ha dado a través de Agro Rural, justo en mi región, de un tramo, ¿no?, donde luego de que ya se había dado la prueba, la Buena Pro, y que ahí me gustaría ver si ustedes pueden intervenir, las cartas fianzas eran falsas, acá está, y creo, imagínense, de un tramo muy importante de la descolmatación, ¿no?, que tan cuestionadas están siendo las descolmataciones, ¿no?, pero, y acá hay oídos sordos por parte del Ejecutivo, ¿eh?, oídos sordos, al menos en mi región Piura, la sociedad civil, los técnicos, los colegios ingenieros, no estaban de acuerdo con la forma de intervención y para adelante. Terrible, y acá son 300 millones. Entonces me gustaría saber si en el momento que convocan, ¿no?, ellos comienzan o ustedes están viendo qué empresa se presenta y luego ya en el proceso que se está dando la Buena Pro, ustedes también pueden verificar esas cartas fianzas que presenta o no tienen la capacidad de poder verificar este tipo de cartas fianzas. Es más, teniendo esas oficinas desconcentradas sería muy bueno porque cuando tú vas a postular a una región te piden como una domicilio fiscal de ese lugar. Yo miles de veces he ido a ver a estos famosos consorcios que se sacan un disfraz y después se visten de otro consorcio y las direcciones que dan, yo creo que ahí podrían ustedes con estas oficinas desconcentradas supervisar, son moteles, directora y señora congresista, moteles, no hay nadie. A veces, imagínense, en lo que es rehabilitación de sistemas hídricos, el PCI del Minagri había contratado en una provincia de Morropón por algo más de 1.800.000. La empresa se fue sin pagarle un sol a todos los que habían contratado en las zonas alejadas, en las zonas rurales. Fuimos a ver el domicilio fiscal, era un motel, no existía nadie, o sea, no hay a quién reclamarle ni a nada. Entonces, eso me preocupa, ¿qué capacidad tenemos? Yo sé que acá, en el plan que ha presentado la autoridad hasta el momento, hay más de 9.000 intervenciones. O sea, ojos nos van a faltar, ¿no? Y no vamos a permitir que nuevamente todo este dinero que le cuesta a todos los peruanos sea nuevamente el botín de estas empresas corruptas. Entonces, sí nos gustaría que usted a la brevedad posible nos plantee un plan de un control mucho más concurrente y nos gustaría saber su opinión sobre este proyecto de ley y qué capacidad vamos a tener. Usted en una de sus presentaciones ha puesto que estas impugnaciones que siempre van a haber en el proceso, está tratando de disminuir los días, ¿no? Entonces, acá nosotros pusimos, creo, en el proyecto de ley si podía ser algo de 7 días o 10 días, sería bueno saber qué posibilidades tiene para poder resolver esto a la brevedad posible y no tengamos pues como el presidente, el gobernador regional de La Libertad, que todo le achaca a usted, porque si hemos visto en la televisión, cuando ha habido toda esta situación del señor Pablo de la Flor,
y se le increpó al señor pues que efectivamente pues el nivel de ejecución de ellos era 0 y tenían la dinero, y dijo que usted, el OCE, no le contestaba, ¿no? Que había habido una impugnación. Salió públicamente de La Libertad. Entonces, sí me gustaría ver la capacidad que tenemos que tener para esta adjudicación simplificada, y lo importante es ese control concurrente. Desde el momento que convocan el tramo 2 de la descolmatación, ¡prum!, se presentan 20 empresas. Ojo, por si acaso esta empresa anteriormente ha tenido una presentación de una carta fianza falsa, ha presentado documentación falsa. Al margen de esa medida cautelar que le permite participar, ya pues el gobierno regional o la alcaldía pues debería en momento de evaluación darle otro puntaje a una empresa que ha tenido una trayectoria impecable, pues, ¿no? Entonces, me gustaría saber si podemos hacer eso, ¿no? Sí, encantada, congresista Foronda. Y otra cosa que también es Vox Pop, digamos, sin populi, sin necesidad de que esto sea cierto, pero empresas que trabajan para este tipo de proyectos de infraestructura, es los vínculos que tienen dentro de las propias entidades públicas. Por ejemplo, yo no dudo de la capacidad técnica y ética de los funcionarios de la institución que usted dirige, pero pasa, ¿no? Mi obra está, yo voy a licitar y estoy concursando, y bueno, si hay tanto, ¿no? El famoso 20% que subió, ¿no? Antes era 10, ahora es 20. De la coima que se dan con los gobiernos regionales y locales, y además por adelantado, ¿no? Ha tenido la lisura en el caso de Ancash de salir a declarar que le habían pagado por anticipado al gobernador regional, que le devuelvan sus 40 millones del 40% que habían ejecutado. Salió en la prensa a declarar la directora de una empresa. Eso me parece insólito. O sea, y no pasa nada, sí, y sigue contratando con el Estado. Entonces, ese tipo de casos tienen vínculos internos. En los municipios se ve con mucho más, digamos, recurrencia, y también en los gobiernos regionales, como el de Ancash, que le digo, ¿no? Pero a veces hay malos funcionarios dentro de las entidades públicas que se prestan a eso. Y que dicen, por si acaso se va a hacer tal licitación, preséntate por menos, hay 1001 formas de poderle sacar la vuelta. ¿Cómo ustedes van a minimizar estos riesgos al interior de la propia institución? Me podrá decir, bueno, pero tenemos organismos de control interno, pero sabemos que esos organismos de control interno, por ser juez y parte, tampoco funcionan. ¿No es cierto? Porque si yo te contrato, bueno, voy a tener que decir todas las cosas que a ti te favorezcan. ¿Cómo hacer para que...? Porque para mí ahí está uno de los nuevos temas, no solamente la identificación de empresas ladronas, que la OEI, por ejemplo, famosísima, está volviendo a contratar ahorita con el gobierno regional de Ancash. En este momento, ya ha estado vinculado y denunciado con lo de Álvarez por cifras millonarias. Sin embargo, ahorita en este momento están convocando una licitación y donde ella se está presentando, porque es una organización sin fines de lucro, ¿no es cierto? Entonces a ellos no se les puede tocar, a este tipo de empresas. ¿Cómo hacer para cerrar estos problemas al interior también y evitar el vínculo de corrupción que puede darse de manera preventiva, ¿no? Dentro de las instituciones públicas, doctora? Sí, si me permite, justo con lo que ha dicho la congresista Foronda, mire, yo creo que todos los peruanos sabemos cómo opera la corrupción. O sea, el sistema de control no funciona, porque vemos que ya desde las bases ya van dirigidas para el amigote. Ya sabemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahí para poder participar, no sé, exigir en esas bases? No, señor, usted se equivoca, usted tiene que exigir esto para las empresas que se van a presentar, poder cerrarle el paso, ¿no? Y acá algo importante que me decía el secretario técnico, ¿no? La Contraloría ha detectado deficiencias en las licitaciones por 588 millones de lo que es el presupuesto que se le está asignando a la Autoridad para la Reconstrucción, con cambios en obras de reconstrucción Piura, Lambayeque, La Libertad, debido a presuntos actos de corrupción o deficiencias técnicas que postergan las tareas de la ejecución.
me gustaría saber, por decirle, esta empresa que aquí ha presentado carta fianza, ¿cómo se le va a sancionar? O sea, ¿cómo se le veta? ¿No? Porque es un consorcio Río Blanco, que conforman tres empresas. ¿Se les sanciona? ¿Qué se les va a hacer? ¿No? Y todas estas, especialmente lo vinculado a los proveedores, ¿no? En todo este bloque de obras de las 3 regiones que están siendo observadas por la Contraloría. ¿Qué rol, qué va a hacer el OCE aquí? Eso es muy importante saber, ¿no? Sí, un poco para dar respuesta, si me permite, señor presidente, a algunas de las preguntas que realizó, he tomado nota. Si se me ha escapado alguna, encantada, podríamos incidir en ellas. Es importante señalar que hoy día, como mencionábamos, tenemos a la fecha más de 20.000 procesos, solo en lo que va del año, más de 20.000 procesos de contratación. Nosotros llevamos una supervisión a todos los procesos de contratación que están ahí. Deberíamos participar en todos ellos, lo cual físicamente resultaría imposible de realizar. Por ello, tenemos actuación, la visión que tenemos, la estrategia que utilizamos es una supervisión estratégica. Entonces, como le mencionaba, estamos hablando, por ejemplo, de las acciones de supervisión macro, en las cuales imaginemos los riesgos que ha tenido la región de Ancash. Entonces, ahí podríamos centrarnos en una acción macro en Ancash y en todos los procesos que tiene y establecer montos y los criterios. Entonces, hoy día venimos estableciendo esos criterios sobre las bases de contratación de los procesos que están convocados en el marco de la reconstrucción, pero también en todos aquellos procesos que nosotros de alguna manera administramos a través del SEACE. Teniendo en cuenta ello, la supervisión estratégica, también tenemos aquellas que son de oficio micro, es decir, cuando vienen en el caso de denuncias, hemos tenido oportunidad de intercambiar alguna información de algunas denuncias que se han realizado, inmediatamente nosotros ponemos en contacto al tribunal a efectos de que pueda iniciar, de ser el caso, una acción de supervisión de oficio y verificar estos hechos que pueden ser denunciados, por ejemplo, presentación de documentación falsa. Nosotros durante el proceso de contratación, la única documentación con la que contamos es aquella que es publicada en el SEACE, y los documentos con los cuales los postores participan son presentados ante la entidad convocante. Por ello es que una de nuestras alternativas, y esperamos implementación en los próximos meses, es poder hacer que todos los procesos sean expedientes digitalizados, es decir, que toda esa documentación pueda estar colgada en el sistema, de manera tal que no solo nosotros, sino todos los actores, la veeduría ciudadana, el órgano de control, el Congreso y otras entidades y organismos puedan agarrar y hacer una verificación de esa documentación. Yo tomo nota, en particular, señora Presidenta, de la información que usted me menciona para hacerla llegar al tribunal a efectos de que pueda hacerse una verificación, porque eso, de ser el caso, constituiría una presentación de documentación falsa, que es un supuesto de sanción que está previsto en la normativa. Con relación a la posibilidad de tener intervenciones en línea, de manera tal de alertar a los congresistas respecto, por ejemplo, de los procesos que se encuentran en marcha, también tomo nota de ello, efectos de ver de qué manera de repente dentro del informe que podamos hacer a la comisión podamos detallar las acciones con un plazo menor. Hoy día estábamos calculando un plazo trimestral, de repente podríamos hacerlo mensual a efectos de que puedan tener ustedes información mucho más certera, más rápida en este caso. Con relación a lo que mencionaba la señora congresista, a través de usted, señora Presidenta, es indispensable para nosotros la transparencia de las contrataciones públicas a efectos de erradicar la corrupción, que es fundamental porque eso atenta directamente contra la eficiencia en la contratación pública y finalmente el ciudadano no ve satisfechas sus necesidades. En ese caso, nosotros estamos implementando en la institución la Oficina de Integridad, que lo que busca es no solo velar por la integridad dentro de la institución, sino también promover la integridad en el proceso de contratación y establecer a través de ello algunas medidas directivas de manera tal de que podamos verificar y estableciendo puntos de control respecto de los potenciales actos de corrupción. Entonces, a la fecha nos venimos en etapa de implementación, la normativa establece, nosotros además somos parte del Plan Nacional de Integridad,
en el cual tenemos objetivos y ejes específicos, así que estamos comprometidos con incorporarlo. Otra medida de efectos de la lucha contra la corrupción, como les mencionaba, era la implementación de la ISO antisoborno dentro de la propia institución. Y en el caso puntual de la pregunta, señora Presidenta, respecto de cómo podemos actuar sobre estos proveedores que tienen malas experiencias, hoy día la normativa nos establece cuáles son los supuestos por los cuales un proveedor se encuentra sancionado y por ende inhabilitado o las causales de impedimento. No obstante, creo que es muy importante, y también lo establece la última modificación de la Ley de Contrataciones, que se pueda contar con una suerte de banco de desempeño o una central de riesgos de proveedor para saber cuál ha sido el comportamiento de ese proveedor en los procesos que ha participado. Eso es algo en lo que ya estamos trabajando y esperamos también en los próximos meses poder establecer o señalar el piloto con el cual estamos trabajando, ¿no? Esto obviamente implica recursos con los cuales tenemos que lidiar para poder ejecutar estos proyectos. Entonces, más o menos, en este caso, la sanción es grave de haber presentado una carta fianza. Haber presentado falsa. Documentación falsa es un supuesto de sanción, si no me equivoco son inhabilitación por 36 meses y dependiendo incluso también de la recurrencia del proveedor, si ha tenido otros supuestos puede haber incluso una inhabilitación y una permanente. Inhabilitación total. También es algo que obviamente evalúa, está en el artículo 50 del reglamento de la Ley de Contrataciones, donde se establecen las sanciones, se aplican, pueden ser multa, inhabilitación temporal o también una inhabilitación definitiva. En la norma se establecen los supuestos en virtud de los cuales se establece esta gradualidad. Si es de multa o la definitiva, por ejemplo, que en los casos de la definitiva consiste en la privación permanente del ejercicio del derecho a participar en cualquier procedimiento de selección. Esta sanción se aplica al proveedor que en los últimos 4 años ya se le hubiera impuesto más de 2 sanciones de inhabilitación temporal. Entonces sí hay supuestos y sí hay posibilidad de establecer una inhabilitación definitiva para un proveedor. Una consulta, acá es un consorcio de 3 empresas, ¿no? Pero parece que una es la que presenta. Pero ¿hay una colusión ahí a los consorciados acá o es independiente? La norma también si me permite, la norma también establece los supuestos en los cuales se asigna la responsabilidad a los consorciados. Hay determinados supuestos previstos al respecto. Me parece que el tribunal, que es un órgano autónomo en sus decisiones, incluso entre las propias salas, tienen diferente aplicación dependiendo también de la información. En estos procesos se hace una investigación y en función de eso se puede determinar el involucramiento de todos los participantes o solamente de alguno de ellos, ¿no? Gracias. Le puedo alcanzar, si usted me permite, después el artículo específicamente donde se señala ahí. Sí, sí me gustaría de tratar de tener una información más al día para que todos los congresistas en su región podamos hacer un control mucho más eficiente, ¿no? Y al día, quizás a través de los correos electrónicos. Acá también ya tenemos destacada una persona por parte de la Contraloría en la comisión, la cual queda a disposición de todos los congresistas, ¿no? Y sí nos gustaría ver la posibilidad que a la brevedad posible nos mande los requerimientos que está haciendo usted y el plan que creo que todo lo que usted está mencionando y que también tratamos de que en esta propuesta de la ley del articulado 7.7 del cambio en la ley 3556, creo que recoge todo lo que usted está mencionando y poder tener ese plan de trabajo y también el requerimiento económico, como bien lo dijo la congresista Foronda, para poder apoyar a través de la comisión este pedido. Sí, y las iniciativas, perfectamente. Le agradecemos la presencia, doctora Muro. ¿Sí? Y quedamos acá atentos a los requerimientos. Tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. Muchas gracias por habernos invitado a esta comisión. Yo no me gustaría irme sin antes decir que tenemos un compromiso, el equipo de la institución tiene un compromiso, estamos comprometidos con hacer, una lucha frontal contra la corrupción, y 2, velar por la eficiencia, la eficacia y la transparencia en las contrataciones públicas, de manera tal que el ciudadano, como usted bien señala y es el principal interés, pueda ver satisfechas sus necesidades. Sí, yo creo que usted puede dar mucho ahí como
responsable de este organismo, que creo que todavía está con deuda con nuestro país, y si es posible alcanzarnos a la brevedad posible estas oficinas descentralizadas que tenemos, la persona encargada con su teléfono para poder coordinar con ella. Bueno, le agradecemos la presencia a la doctora Muro, directora del organismo de supervisión de contrataciones con el Estado, agradecerle a la congresista María Elena Foronda habernos acompañado, siendo las 11 de la mañana se levanta la sesión informativa en la Sala Grau.